Clasificación B15. Contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí en sus hogares y gracias a quien hoy nos acompaña por haber aceptado una invitación a ciegas, porque quiero decirle, general, que la mayoría de las personas que aceptan la invitación es porque a lo mejor ya tienen alguna referencia mía, sí, o del programa, pero por eso digo a ciegas, porque nunca ha visto un programa, no sabe de lo que se trata, no sabe cómo le va a ir, ni yo tampoco. Así es de que gracias, espero que bien. Gracias al general Héctor Sánchez Gutiérrez y gracias porque, híjole, yo creo que a usted le pasa lo que a mí, que a veces los grados imponen, pero como soy afortunada y yo siempre recuerdo a alguien que me dijo, es que la ignorancia te da unas libertades. Dije, no, aparte de esas libertades me las tomo como artista. En alguna ocasión que estuvo aquí la primer ministra Olga Sánchez Cordero, y yo, Olga, y me decía el gobernador, soy el gobernador y le tengo que decir primer ministra, es tu problema, no es el mío, yo le digo Olga. Así es de que, general, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta entrevista, aunque no sé si imaginármelo con sus estrellas, que tampoco tengo el menor conocimiento si tiene estrellas o ya lo estrelló por ahí la vida. Sí. Pero, a ver, platíqueme, general. A esas alturas hay 3 estrellas que acompañan un águila. Dile. En uniforme, ¿no? Tanto en la gorra como en las sombreras. Y de las llamamos palas, las sombreras del uniforme formal. Ajá. Y ya los uniformes de campaña ya no traen hombreras. Ya ni siquiera eso ya no. Qué bueno, porque no era muy cómodo traer esto y traer además las fornituras y todas esas cosas con las armas. Y fíjese, general, que la vida, creo que lo privilegia usted que yo no tenga el menor conocimiento. Porque así eso me lo permite ser hasta irrespetuosa. Pero usted puede ponerme un alto, ¿eh? Usted puede decirme... No, adelante. Pero yo creo que, híjole, siempre impone y la presencia, y sobre todo cuando decimos, no, y es un general, siempre va acompañado, porque así debe de ser, y usted nos platicará, el hecho de llegar a general no es cualquier cosa. Nada más se tarda una vida. Nada más se tarda una vida. Híjole, qué interesante eso. Así es. Una vida, porque en la milicia es una carrera, la propia milicia, más allá de su especialidad que haya tenido. Hay que escalar grado por grado. Empezamos ingresando, en mi caso, en el caso de las armas, de la carrera de mando, es el heroico colegio militar. Pero a ver, déjeme regresarme tantito. ¿Cómo es que ingresa? ¿Cómo es? ¿A quién se le ocurre? Bueno, sí hay, y hay muchos que se les ocurre, y que, porque uno dice, bueno, pues el médico resulta
que desde chiquito le gustaba poner inyecciones, irles a abrir la panza, aunque sea al pollo, y dice uno, y al piloto, pues desde niño andaba con sus avioncitos de papel, pero yo me pregunto, para pararse ante el heroico colegio militar, ¿cuáles tuvieron que haber sido sus sueños de ese niño? Quiero decirte que provengo de una familia de generales. Los hermanos de mi abuela fueron generales. Helenes Almada, un general, mi tío el Cosme y el otro Mario. Los dos fueron generales. Hermanos de mi abuela materna. De tu abuela paterna. El apellido de mi papá es Sánchez Helenes. Ok. Curiosamente, una hermana de mi abuela, que era una familia de Álamos, proveniente de Álamos, que migró a Mocorito, Sinaloa, la cordillera, las estribaciones de la sierra, pueblos mineros, por supuesto, ¿no? Y se fueron a radicar a Mocorito. Ahí conoció una familia Sánchez, de las cuales era mi abuelo, y se casaron. Eran 3 hermanas. Fíjate, eran 3 hermanos. Mi tía, mi abuela, Leonila, la mayor. Conchita, la siguiente. Y la tercera, una señora Natalia Helenes Almada. Para colmo, esa señora se casó con un militar, la menor de mis tías abuelas. O sea... con un señor de apellido Arias. Que vienen siendo los abuelos. Los papás. Los papás. Los papás. De Irene y Olga. Y de Olga Arias Helenes. Y tienen una nieta Natalia. Tienen una hija Natalia, por supuesto. Una hija Natalia. Sí, claro que sí. Entonces era mi tía Tala, que tiene una hija, su mamá, una hermana también, Natalia. Sí, así es. La mayor que Olga. Que ellas venían siendo Arias Weber. Así es. Bueno, Arias Weber es la Natacha. Ajá. Natacha y la Yolis. Soy de Sinaloa. La Yolis. Pero qué interesante, porque... No te puedo contar una anécdota de sí, cuéntamela. Yolis, por supuesto. Cuéntamela. La conocí cuando yo estaba en el colegio militar. Yo había entrado y mi papá no me quería dejar entrar. Y el señor general Jesús Arias Sánchez habló con mi papá porque no me dejaron entrar al colegio militar. Y le habló y le dijo, Héctorín, le dijo, tu hijo quiere ser militar. Estuve platicando con él para ver por qué. Y me contestó con mucha firmeza, quiero ser general. Entonces, a los hijos déjalos lo que ellos quieran. Él me consiguió el permiso de mi papá. Y como no alcanzaban los tiempos, él hizo un oficio como mi tutor y me daba la autorización para entrar al colegio con la anuencia de mi papá, por supuesto. No sé si se la dio, pero tenía la autoridad para hacerlo. Pero, a ver... familiar, por supuesto. Quedamos en que nos íbamos a regresar para imaginarme los sueños que ya les estás dando un poquito de congruencia. Si un niño en su familia ve desde alguien uniformado, pues es el convivir, el ver, el quizá no huir, sino al contrario, confrontarse. Sí, porque es tan... Por ahí hay una imponente el uniforme, por ahí tú repites una frase, Saúl, que es un general sin su uniforme, pero porque te lo dice otro militar, ¿verdad? Sí, entonces decía, es imponente, quizá un niño pudiera correr, pero tú era tu familia.
¿Qué recuerdos tienes de tus tíos? ¿Eran tíos abuelos? Tíos abuelos. Tíos abuelos. ¿Los conociste? Sí, sí, los conocí. ¿Y qué recuerdos tienes? Sí, los conocí. De niño, o sea, de niño. El coronel Arias Sánchez llegó con el 16 Regimiento cuando yo era un niño de 4 o 5 años a Culiacán. Estaba en Villa Unión, cerca de Mazatlán. Ajá. Entonces llegó y se acercó la familia Arias Helenes, con los que le quedaban todavía a mi tío Jesús y a mi tía Tala. Entonces llegaron ahí y se da la coincidencia de que yo tuve padecimiento de las amígdalas en aquellos buenos tiempos. Y el médico del regimiento, médico que se quedó a vivir en Culiacán, y su familia también tenemos una excelente relación, Olivera Quirós. Mira, mi memoria se está moviendo. Estás moviendo. Si escuchas algún rechinido acá arriba, es que estoy, me estás haciendo revivir recuerdos muy interesantes, ¿no? Que se mueven, que se dan justamente en estas circunstancias, ¿no? Entonces, el doctor Olivera Quirós me operó. Me pusieron tengo en mente cuando me llevaron a la clínica, no en donde estaba el regimiento, el de 16 regimientos, era coronel. Y se dio el acercamiento con ellos. Y ahí... El mayor de los hijos de él, Toño, Antonio Arias Helenes, estudió en el Colegio Militar y en la Escuela Militar de Ingenieros, como ingeniero militar. Y cuando él estaba ingeniero militar, cuando él estaba en Culiacán, hicieron algunos trabajos en el regimiento de ingeniería y mandaron a Toño Arias. Toño, que tampoco le dije tío nunca, ya falleció. Después fue azucarero y demás cosas, hermano de Olga. Hermano de Olga. Y él estuvo conmigo. Estuvo conmigo cuando cumplí los 12 años, una fiesta, fíjate, se están acercando. Me hicieron una fiesta sorpresa cuando cumplí 12 años, el día después del desfile del 20 de noviembre, ese día cumplo años. El 20 de noviembre. Así es. Pero fíjate, qué interesante. Y Toño estaba ahí. Y Toño para mí era una imagen impactante. No como el viejo, al que quiero muchísimo. Y te contaré por qué. Tenemos tiempo. Claro que sí. Y por qué, aparte de ser tutor y demás cosas, y cómo la vida... lo llevó de la mano de alguna manera. De alguna manera, ¿no? Entonces estaba Toño. Para mí era la imagen de Toño, capitán. Que no tenía por qué estar ahí realmente. En la fiesta de un niño de 12 años. Era el Torín. Dices tú. Él no sabía, ni tú sabías, pero desde ahí quizá ya estaba predestinado que fuera tu tutor un día y que fuera el que hablara con tu papá. Pero fíjate, este encuentro de decir, porque quizá para usted y para mí a estas alturas de la vida, digo, ¿qué le puedo decir yo que todos los días veo salir a Saúl a que opere? Pero estamos hablando de hace muchos años que cualquier cirugía era una señora cirugía, ¿sí? Y que uno de mamá, yo me estoy imaginando a tu mamá con el niño enfermo de anginas y que le dicen que viene un regimiento y que ahí hay un doctor cirujano y que puede operar a su niño y decir entregarlo, porque esta es una realidad. A la hora de poner a cualquier persona en la mesa del quirófano con anestesia, de veras lo entregas, está entre la línea de la vida y la muerte. ¿Sí? Y que le coloquen le coloquen algo. Un algo que no sabe ni qué y pierde la conciencia. Que lo único que alcancé a gritar fue, está muy a pez. Y ya. Y ya. Y sí, porque pues, no es como ahora que te ponen y te duermes. Fíjate. Entonces ahí yo creo que la milicia
como luego decimos, pues te escupió y ya, fuiste parte de... Pero fíjate, el tiempo que estuve en Culiacán, ya en la primaria inclusive, me acerqué mucho a unos muchachos mayores que yo del pentatlón. Entonces era de mucho impacto el pentatlón deportivo universitario, militar universitario, PDMU. Pentatlón deportivo universitario. Militar, que no había, militar, no es como ahora que en cada esquina hay gimnasios y que todos los chavos van a ponerse mameis. No, aquí era mucho de disciplina también. Era mucho de disciplina. De disciplina, más que de otra cosa. Y todos adolescentes, jóvenes, todos eran, y yo era un menor de edad, un niño. Y por supuesto, me interesó aprender a tocar el tambor. Y el cabo tambor, ahorita me recuerdo cómo le decían. Por ahí fue un doctor, más cosas, muy ameritado, que ya falleció en Culiacán, pero tenía un nombre especial. Un apodo que me voy a acordar al rato. Al rato te deja traicionar, que traiciones al subconsciente y sale solo. Pero, a ver, dime, ¿tienes hermanos mayores? ¿Tenías hermanos mayores? Soy el mayor. ¿Eres el mayor? Un tío, el menor de los hermanos de mi papá, que murió hace un par de años, allá en Culiacán, que estaba en la banda de guerra de la universidad. Porque sí, a esta edad siempre tratas de seguir a tu hermano mayor o a alguien de la familia. Nico y el Beto. Curiosamente nunca me dejaron decirles tíos. Pues claro, así porque había poca diferencia entre ustedes y como que no me digas tío, ¿verdad? Hablando de unos 10 años. Sí. Que había de diferencia con ellos. Y entonces fueron tus guías de alguna manera. Sí. El Beto y Toño. ¿Y haces tu primaria, tu secundaria? Estoy en el pentatlón. ¿Estás en el pentatlón? Desfilo como mascota de la banda con el tambor de la derecha. Ahorita tenía el hélice te fue. De aquel se fue, como pasa siempre, ¿no? Y yo iba tocando, se me bailaba el tambor para todos lados hasta que me enseñaron a que estuviera quieto para que yo le pudiera, que aprendiera a caminar. Cajear, le decía. Cajear. Con el tambor. Con el tambor y que no se vaya para los lados, que no se esté paseando. Desde ese lado. Y luego hicieron el pentatlón menor, porque empecé a aparecer yo, andar con ellos de pegoste cuando tenía oportunidad. En aquel momento que los niños podíamos andar por donde nos daba la gana. Claro, claro. Ahorita vengo, mamá. Ahorita vengo. Y ni siquiera avisabas, ¿verdad? Ni siquiera me preguntaban para dónde, o en ocasiones me preguntaban y les decía, y ya sabían dónde andaba. Entonces aprendí a tocar en el desfile, tambor grandote. Después consiguieron un tambor para esto, hicieron el pentatlón menor. Para que entraran tus amigos. Para que entraran mis amigos y los amigos de ellos más chicos. Claro. Pero fíjate que esto es interesante porque te estás dando cuenta de que abriste puertas, de que tu sola presencia hizo que se abrieran puertas y espacios para otros niños. No lo había tomado de esa manera, ¿no? Pero por supuesto que esto está surgiendo de la plática. Claro, pero de es alguna real. manera, pero es real, porque entonces ahorita quizá pudiéramos decir, eso se debió a ti. Y quizá nunca has dicho, nunca has pensado. Nunca lo percibí. Se abrió a mí. ¿Regresamos? Pero qué interesante, porque tú dijiste, nada más, toda una vida te llevó a ser general. Y estamos volteando atrás y estamos viendo una puerta, a los 4 años, a los 5 años, que se abrió, que este pentatlón abrió sus puertas también para niños, ¿sí? Gracias a que un chiquillo se les pegaba y quería agarrar el tambor y todo. Desfilar con ellos. A desfilar con ellos, pero llegas... La mascota en la banda. Haces primaria y te sigues escapando al pentatlón. Y haces secundaria
Nos vamos a Guadalajara. Mi familia se va a Guadalajara. Acércatelo un poquito nomás más. Gracias. Mi familia se cambia. Tenía una imprenta, mi papá, una tipográfica. Ajá. Una imprenta, toda su familia es de imprenta. Aprendí el oficio, todas las especialidades. Se supone que la tradición de la generación que seguía era yo, porque todos mis primos eran primas, los mayores. Y los más pequeños. ¿Todos los primos eran primas? Ahora también se dice así, pero por otras cosas, ¿verdad? Claro. Eran mujeres y a ninguna de ellas le interesaba la imprenta. Okay. Una de ellas, pero ya después que nosotros sí se hizo cargo de la imprenta. Pero más en la dirección, no en el trabajo. De manejar, de agarrar la caja, de colocar las letras. De colocar las letras, de la chandler abrirle y con salivita ponerle para que alcanzara que no se rompiera el papel y hacer el movimiento de cambiar el papel cuando era la chandler. Luego las automáticas. Y luego era el ya, que aprendía ¿sí? a utilizar la offset, la Heidelberg, la pequeña gigante para hacer las etiquetas del tomate y de la agricultura para las cajas. Yo las hacía. A mí me enseñaron a hacerlo. Pero fíjate cómo, porque pudiéramos decir que fueron las circunstancias de la vida que efectivamente, el destino también, lo que le queramos llamar, pero cómo de la mano estabas moviendo tu cuerpo y tu mente, porque quienes de alguna manera estamos relacionados con la imprenta, digo yo, y siempre gracias amigo Manuel Paredes, que es mi imprenta, no es porque sea mía, pero es mi impresor, quienes tenemos alguna relación con las imprentas por el trabajo que hacemos, por mis publicaciones. Claro. Y todo, sabemos que no puedes vivir en ese mundo sin leer, no puedes, o sea, es un oficio que no puedes tener si no lees. Fíjense, si no lees a conciencia, para saber lo que estás haciendo. Así es. Para ver los espacios, los silencios, la ortografía, todo. Y obvio te está alimentando, aunque no quieras, porque quien lee sabe esto que es en automático, te alimenta otra área de lo que somos. Interesante. Pues sí, porque era un oficio, sí, pero te estaba alimentando. Por supuesto. Te estaba alimentando. Por supuesto. Porque lo técnico es una cosa, ¿sí? Esto que dices tú, sí. Pero tenías que checar que todas las letritas estuvieran bien ubicadas. ¿Y qué hacía? Estaba yo en sexto de primaria cuando hacían alguna tesis, que entonces se hacía letrita por letrita, entonces había que revisarla y hacer la corrección, revisar el escrito y ver que estuviera con la ortografía correcta. Entonces, inconscientemente o naturalmente, me fueron obligando a tener buena ortografía. ¡Qué envidia! Ahora que lo hago en la computadora, le pongo tan tranquilo que le pongo ahí, le pico nada más y le pongo... Pero corres el riesgo corrección, que a todo el mundo nos ha pasado, que escribimos a la ciega y lo dice uno, ay Dios mío, ¿qué mande? No, espérate, es que el corrector me cambió la palabra, no era eso lo que te quería decir. Así es. Oye, pero entonces, en la primaria. Fíjate, en la primaria ya leías tesis, que aunque no te interesara el tema, que lo que me digan cuentes y mandes, era algo que estaba alimentando tu conocimiento. Y mi padre me inducía a eso. Fui a encuadernación, los de encuadernación iba y me enseñaban a hacer encuadernación, a coser, a ponerle la gomita esa en la orilla, aquella colorada que tenían, que olía bien sabroso y que de repente la probaba. Sí, eso te iba a decir, y no te hiciste adicto, digo, porque yo a veces sí, sí llego a mi estudio, digo, ay, es que extraño el olor, y digo, no es de la pintura, es del tinero del aguarrás, ¿verdad? Pero es que el olor de la imprenta está grabado. Sí, claro. Iba en Zacatecas ya hace años, 2010, 2011, iba caminando por la fuente de los faroles, por una callecita, y de repente, empedrado, muros,
y me regreso inmediatamente. Me regresé, era una imprenta. Claro. Era el olor a la tinta. Claro. Ese olor a la tinta. Que ya No, existe. no, pero ya no está, existe, está aquí. como impronta en ti. Sí. Sí. Pero creo que te estás descubriendo a ti. Que parte de lo que eres. Estás ayudando a eso. Sí. Fíjate, de ahí se alimentó. Por eso yo hay veces soy incisiva y digo, tenemos que ver de qué estamos alimentando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes de hoy, ¿sí? ¿De qué los estamos alimentando? Porque dice uno, es que llegaste a general, ¿sí? Pero ¿por qué fuiste alimentado? ¿Sí? De cosas que no lo hicieron con ese propósito. Por supuesto que no. Pero sí lo hicieron con un propósito de la responsabilidad. Porque yo creo que si algo quería enseñarte tu papá, más allá del oficio era la responsabilidad. La responsabilidad de un oficio. Muy exigente. Sí, o sea, era eso, la responsabilidad. Oye, a lo que te dediques, pero ser responsable. Sí. Sí, porque ser responsable de un niño de 6º año que tiene 12 años, ¿cómo se va a hacer cargo de una tesis de un joven de 21 o 22 años que está saliendo? Y es el responsable de cómo esté la tesis. Ortografía. Fíjate, ortografía. Pero la lees. Es lo que te digo, el conocimiento ahí va. Sí, tienes que leerla y tienes que estar buscando que tenga sentido la frase. Claro. Que tenga el sujeto, verbo y complemento. Y el punto y la coma y todo. Que ahora ya lo cambiaron. Con mis hijos me pasó que el sujeto, el verbo y el complemento les cambiaron el nombre y hasta el orden. Y hasta el orden y ya pueden hacer lo que sea. Pero Héctor se va a Guadalajara. Me voy a Guadalajara. Te vas a Guadalajara, donde para empezar son ciudades con movimiento. Estamos hablando de otro tipo de movimiento de hace muchos años, pero había un movimiento diferente, un clima diferente, las muchachas diferentes, para empezar, porque estabas en secundaria, ya empezabas a voltear a ver las mujeres. Entonces, creo que sí. Bueno, no nos comprometemos. Pero ya no podías ver las mujeres exuberantes que se dan en Culiacán. Pero veías los ojos hermosos de Guadalajara. Sí. Y te vas, ¿qué sucede con ese chavo? Porque ya no tiene el pentatlón. ¿Qué busca acá? ¿Cómo lo sustituye? Busca el pentatlón de allá. ¡Ándale! Ahora sí que me la ganaste. El pentatlón estaba donde estaba la 5ª zona militar. Creo que es una instalación militar todavía. Todavía hace mucho que no paso por ahí. Cuando paso ya tiene buen rato que no entro al centro de Guadalajara. Entonces, estaba la zona militar cerca de mi casa. Yo vivía por Pedro Loza. Aquel estaba unas 5 cuadras. Estaba en el 3er piso. Lo atendía... Los apoyaba un teniente que estaba allí en el cuartel general. Ajá. Un teniente que me empezó a motivar también. Teníamos el ejercicio, el tumbling, que me gustaba el tumbling, fue bueno. Dime qué es eso. Bueno para el tumbling, para el catrelástico, okay. Saltar bayonetas, armas con bayonetas en el desfile. Me aventaba el salto de tigre apantallando a las muchachas cuando salíamos allá en los cercos con las alambradas. Si estaba planito me lo echaba de un clavado. Lograba eso. Y en el desfile pues se ponían 4 pares de armas así con las bayonetas, no muy altas, de acuerdo como estuviera yo en la etapa que iba, y saltabas. Lo saltaba y hacíamos ejercicios de defensa personal y hacíamos mucho ejercicio. Y ahí... Y había una disciplina. ¿Cuál disciplina? Es paramilitar. Ok. Es militar. Es militar. Deportivo y militar. Universitario. Híjole, porque quienes hemos tenido acercamiento en nuestras vidas coincidentalmente con los militares sabemos lo estricto de su disciplina. Para todo, ¿eh? Lo energético, diría yo, de la disciplina. ¿Ya tenías en mente, ya te veías tú como militar?
¿No? Yo quería ser, curiosamente, en la preparatoria, en la secundaria, era la secundaria y luego había el bachillerato único. Salió aquel bachillerato único de 2 años. De 2 años. De 2 años con la especialidad, sí. la que tú querías. Sí, ya sea en biología o en técnica, ¿verdad? Yo quería ser arquitecto y mi diploma de bachiller es en ciencias físico-matemáticas. Sí. Terminé la preparatoria. Con la idea de ser arquitecto. Yo quería ser arquitecto. ¿Y luego? Arquitecto, ingeniero, ¿no? Y luego, no sé qué pasó, pero un buen día, no sé si me peleé con mi papá, o ya no me gustó. Me decía Rebelde sin causa, no sé por qué, había una película ¿Quién de sabe? moda. Había una película de moda y mi copete era característico de la época. Mi hermana decía que mi copete parecía que el nido de un gusano. En fin, decían muchas cosas. No les hacía caso yo. Claro, porque eras rebelde sin causa. A mi papá tenía que convencerlo constantemente de que yo no era ni rebelde y tenía una causa perfectamente bien definida. Nunca se la dije porque... ¿No la encontrabas? Por supuesto que no, pero yo era muy firme para repetir. Pero, ¿y qué pasa con ese muchacho de prepa? Un amigo quería ir al colegio. Me dijo que estaban en los ejercicios, las admisiones en el colegio militar en México, que iba a ir. Me junté con él, conseguimos la información, estábamos en el pentatlón, conseguí toda la información, hice todas las gestiones, junté la documentación y fui y le exigí a mi papá que me permitiera ir. Así como se dice, cuando tienes 14 años eres muy bueno para exigir. Como si supieras. Sí. Y ándale, no creo que entres porque eres muy desordenado y no sé qué tantas cosas. El guante estaba en el piso, lo levanté y ahí voy. Y ya que estaba allá, ya no me daba la autorización del papá. Que ahí fue cuando tu tío intervino. Naturalmente yo fui y el saludo con mi tía y con él era de cajón. Era natural, ¿no? Ajá. Era obligatorio. Obligatorio, claro, era tu familia. Familiarmente era obligatorio ir. Vivían en Lindavista, en la calle Otavalo, número 123. Y seguramente ahí te hospedaste. No, de entrada, ¿no? Andabas con tu amigo. Lindavista estaba por allá. Me alojé en el pentatlón de la Ciudad de México, que está en Sadi Carnot, cerquita del colegio militar. Había alojamiento, tenían un internado. ¿Y tú ya ibas recomendado acá del pentatlón? Yo era sargento primero, jefe de la sección de organización y propaganda del Estado Mayor del Pentatlón. Hacía el periódico. Bueno, claro, teniendo imprenta. Hacía en la secundaria mi periódico, El Ariete. Un tablón con una cabeza de carnero. Era El Ariete, mi periódico, mío. Al verlo, me pidieron en la preparatoria que hiciera el periódico de la Sociedad de Alumnos. Pero a ver, espérame. Entonces, desde aquel momento tú ya escribías también. Y hacías tus propios reportajes. Si eras el dueño de la tinta, pues tenía la imprenta, tenía la tinta. Mi papá me mandaba a veces, me tocaba el turno de la noche, tenía turnos de 24 horas. Bueno, trabajaba 24 horas, pero había turnos para los trabajadores. Y entre mi hermano y yo, él se quedaba una vez a dormir ahí en los papeles. Y en el recorte de papel, que es un colchón riquísimo. Ahí nos dormíamos. Y temprano, cuando llegaban los empleados, nos quedábamos a cargo de la imprenta. A mi hermano nunca le interesó y nada más dormía. Yo dormía y me entretenía, hacía tarjetas de visita ya para mis amigos, vendía, hacía unos locasitos desde Culiacán, para el mercado Garmendia, estaba ahí por un lado, hacía unos bloquecitos, así con todo el recorte que quedaba de papel. Sí, claro, estos bloques que siempre nos han regalado en todas las imprentas, que sabemos exactamente dónde lo sacan, ¿verdad? Que es el recorte. De diferentes tamaños. Sí. Y yo tenía locatarios, boneterías y demás que me conocían y les caía gracia que el niño fuera y les vendía en una cajita de cartón, que es lo que podía llevar yo. Entonces hacía mis bloquecitos y ya tenía mis clientes para cada sábado. No, y tenías
tus recursos propios, deja tú tus clientes. Mi hermano menor, Miguel dice, no hombre, yo atacaba contigo cuando estabas haciendo, te quería ayudar y me quitabas porque normalmente se me caían y demás cosas, ¿no? Pero él tenía algún encargo de mi papá en la imprenta o en la papelería, entonces él se los llevaba a los señores. Okay. Podían los niños, se los llevaba a los encargos que yo tenía, le hacía los paquetes en estos, se los entregaban. Y por supuesto, yo le daba su comisión. Sí, mi hermano Miguel vivió de ti, vivió de mandadero. Oye, él estaba en primero de primaria. Pero a ver, dime, ¿por qué esto me suena? En Mazatlán. Ahora, en Guadalajara. En Guadalajara, pero entonces ahora estoy entendiendo el por qué, bueno, algo que no hemos dicho, que ya llegaremos a ese punto, pero semanalmente el general escribe en uno de nuestros periódicos de aquí de la localidad. Pero esto de en un niño, ¿con qué tinte hacías todos estos reportajes, hacías tu periodiquito? ¿Tinte político, tinte cómo? A ver, dime. Eventos de la secundaria, primero, después eventos de la preparatoria, y después cuando estuve en la preparatoria fui tesorero de la asociación de la sociedad de bachilleres y secretario de la sociedad de alumnos. Pertenecía a la federación también por el tema de organización y propaganda en el pentatlón también, los volantes para promocionar al pentatlón. Claro, es que tu papá no sabía las armas que te estaba dando. El poder, no en vano, se sigue diciendo que el periodismo es el cuarto poder, ¿verdad? Tú desde entonces lo ejercías, desde secundaria. Sí. Con los temas escolares. Sí, con los temas escolares. Es más, armar el periódico, aunque estuviera en una hoja de papel tamaño oficio, que era mi ariete, el otro de poquito más grande, ya en papel, en papel periódico, papel periódico, el de la Sociedad de Alumnos de la Secundaria y el de la Preparatoria. Pero ¿sabes el poder? Y después el de la Federación. Y fíjate, y después el de la Federación. Pero eras consciente de ese poder. No. Porque yo me divertía mucho. Porque todos estuvimos en secundaria y en prepa, y lo que nos costaba cuando queríamos y no me refiero a lo económico, lo que nos costaba, ahora ya no, ahora hacen el diseño en la computadora y sí, rápido y todo, pero en aquel entonces, oye, que estaría bien hacer unos panfletos y hacer esto, y quién se encarga, y luego ¿dónde los harán? ¿Y quién va? ¿Y quién esto? ¿Y quién lo otro? Que es algo en chiquillo. Yo se los diseño, se los hago y pongo el papel y pongo la tinta y pongo el y todo. Los recortes que había, así el tamaño, de acuerdo al tamaño del recorte que tuviera. ¿Quién te iba a decir algo? Pues era regalado. Sí, no venían el papel ya cortado, eran papel extendido, lo llamaban. Sí. No sé si se sigue llamando igual. Papel extendido que tenía 3 tamaños había, en los cuales salían las partes del tamaño carta. Ajá. Y las partes del tamaño oficio, que eran los dos. Los dos que se manejaban. Los más comunes, ¿no? Ajá. Y eran doble oficio, cuarto o demás. Oye, no es que es increíble, porque definitivamente esto también te abrió otras puertas. Seguramente no te diste cuenta, pero fue el periódico de tu secundaria el que se instituyó ahí, y a partir de ahí, pues al siguiente exigían que hubiese periódico, y igual en prepa. Entonces fuiste abriendo puertas. Fíjate que siendo mayor, diplomado Estado Mayor, en el Estado Mayor, subjefe de la planes combinados de la sección de planes estratégicos, me dice el jefe de Estado Mayor, el subjefe de Estado Mayor, flaco, me dice, necesitamos ponerle orden a los temas de comunicación social, me dijo. Tenemos bibliografía que tratan puros temas, los libros que estamos haciendo y demás son sobre dulces, sobre juguetes, sobre algo, imprimiéndole autores que no tienen sentido con la educación o la formación de los oficiales. Y nos interesa que nuestra bibliografía vaya hacia lo oficial. Claro, vaya tengo la biblioteca del oficial mexicano, y que tenga la editorial. Tenemos un autográfico
Entonces, y de lo que hemos platicado cuando nos echamos unas cervezas, cuando platicamos de qué es lo que hacíamos cada quien, tú trabajaste el tema y sabes lo que es un autográfico. Pues ahora son muy diferentes, le digo, pero el principio es el mismo, me dijo. El principio es el mismo. Entonces, hazte cargo del autográfico de la defensa, lo sacamos de los sótanos de la defensa, lo llevamos a Popotla, se compró equipo moderno con todo eso, me junté de cómo están esto nuevo, sacamos, me encargué de la editorial, me encargué de la revista del ejército, que ya deja decirte que me pirateé la portada del Paris Match en aquel entonces para hacer la portada, la que tenía un rectángulo en el lado izquierdo y le decía revista del ejército Fuerza Aérea, en rojo normalmente. Ajá. Me dijeron, ¿por qué en rojo? Porque soy de infantería, le dije al general. Yo soy de caballería, pero yo lo estoy haciendo. El dueño de la tinta soy yo. El dueño soy yo. Fue completo. Además éramos y seguimos siendo extraordinarios amigos, ¿no? Con todo y que teníamos grave, me dice, del diablo. Entonces tenía biblioteca, tenía editorial, tenía todos los dibujantes, tenía el autográfico y armé un grupo de difusión. Empecé a hacer audiovisuales. Empezamos con audiovisuales. Fíjate, te saltaste. Y me copié, me acercaron una persona que sabía de esto. Que sabía de eso, que yo no sabía. Y nos íbamos a grabación y diseñamos los primeros clips que salieron, uno sobre Servicio Militar Nacional, donde una muchacha muy guapa que era mi vecina allá en Vistas del Valle, en la colonia donde vivía, en México, que le dije, ¿nos ayudas para eso? Sí, cómo no. Y otro de los muchachos de su edad, jóvenes, entonces dice, nos vamos a casar, era el tema, nos vamos a casar. Sí, fue el videoclip, que entre los especialistas hicieron lo que debía hacer, y el yo de alguna manera lo llevaba, no muy buenos actores, por cierto, ¿no? Amigos. Entonces, nos vamos a casar. Sí, dice, ¿qué se necesita? La cartilla militar. Oye, no tengo la cartilla. ¿Cómo? ¿Te piensas casar? Y no has cumplido con tus responsabilidades como ciudadano. Y le ponía la primera regañada a la novia formal. Oye, muy buen gancho. En el periódico, ¿eh? Muy buen gancho. ¿Regresamos? Y yo quiero preguntarte algo. ¿Tu papá todavía vivía cuando pasó esto? No cabe duda que el pasado nos atrapa y nos hace de una manera espectacular aquí, decir, dar frutos. Porque todo lo que aprendiste con tu papá, jamás te imaginaste que lo fueras a poner acá. Y decir, a ver, papá, ven a ver estas máquinas ya. O sea, porque te saltaste generaciones. ¿Sí? Qué interesante. Para que vean que todo lo que hacemos un día en el futuro lo vamos a volver a vivir de una manera especial. Se me dio la oportunidad, se dieron un montón de cosas. Me tocó con ese grupo de difusión, ¿ya estamos? Sí. En ese grupo de difusión que se formó, que no existía en el Estado Mayor, y por mi costumbre de estar metiéndome en todo, como era su jefe de planes estratégicos, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero como era costumbre de ese jefe hacérmelo, y de Miguel Cervantes también, que fue mi jefe de curso, decían, tú eres bueno para eso, flaco, ándale, y me soltaban. Entonces me pusieron a hacer ese grupo de difusión, que ahora es la Dirección de Comunicación Social de la Defensa Nacional. Y en el cuadro donde está de los directores de comunicación social, está una parte donde está mi fotografía como mayor, y dice, como grupo de difusión y luego como Dirección de Comunicación Social. Y la primera foto es la mía como mayor. Otra puerta que abriste. Porque no existía. No existía. Fíjate. Por supuesto con recursos materiales. No, lo que me digas. Moderno y todo claro,
Pero fíjate que a veces en la vida vamos siguiendo los pasos de alguien. Por lo general siempre vamos siguiendo los pasos de alguien. Ya comentábamos de estos amigos tuyos a los cuales que eran tus tíos, que nunca les dijiste tíos, que de alguna manera ibas siguiendo de niños. Sí. Y toda la vida a veces hacemos el recuento de lo que seguimos, pero no hacemos el recuento de las puertas que nos tocó abrir, que no fue consciente. Repito, puede haber sido circunstancial, el destino, lo que sea, pero que tu vida misma le ha servido, esas puertas, alguien más las ha atravesado. Esta fotografía, la primera es la tuya, pero después de esa hay muchas fotografías de otros que ya fueron directores. Sí. Pero antes de ti no había. Ese periódico, seguramente ha habido miles de periódicos a estas alturas, ya en esa secundaria, en esa prepa, pero el primero fue el tuyo. Sí. Tengo otro de la primera fotografía en una pared. Cuando salí de Durango, ya como general. Ay, pero todavía no llegamos a Durango, apenas vamos en Guadalajara. Ya ves, general, ya te me quieres ir de avanzada. No. Dios mío, ¿por qué siempre debe haber una autoridad que sea? En el ejército dicen la bota militar. Ahora es la zapatilla femenina. La zapatilla. Sí, ya te me vas a Durango. Imagínense ustedes y yo. Él sabe cómo llegó, pero ustedes tienen idea de qué hace un general. A ver, dime todo, porque si no, no me voy a equivocar. Un general de división del Estado Mayor presidencial en estrategia, que no sé qué tanto. ¿Qué hace en Durango, para empezar? Si apenas estaba en Guadalajara, se fue a México. Ya lo defendió su tío, ya pidió el permiso, liberó la carta. Lo conseguí. Bueno, me lo consiguió. Las circunstancias de la vida hicieron que estuviera ahí tu tío, porque si no, quién sabe, de todas maneras hubieras terminado ahí, ¿verdad? Pero hacen la carrera. Es que hay una pregunta que ahí tengo que entrar. Cuando entras al colegio, ¿vas direccionado con una carrera en específico? No, carrera militar. Yo no sabía que había tantas especialidades. O sea, no es que dijera, es que yo quería ser arquitecto o ingeniero, o pues por ahí métanme aquí de algo, porque ahora, escucha, bueno, yo realmente a los que conozco son médicos militares, ellos ya iban enfocados a ser médicos, pero tú entraste a tu carrera militar directo. Con la firmeza que le dije a mi tío Jesús, cuando me preguntó en Celaya, estaba el Irapuato comandante, venía yo de regreso, me pidió que llegara yo a su casa a Irapuato, de los tíos, haciendo escala allá, y que él me iba a traer a México para presentar el examen. Y él iba a México, por eso era obligada la visita con él todo el tiempo. No, claro. Iba a México y yo me fui con él en el carro con su chofer, un carrito que tenía, y se para en un restaurante de esos de la carretera. No me preguntes dónde fue. Aquellas carreteras de 2 carriles. De 2 carriles. De 2 carriles y sin tantas casas por todos lados. Entonces, estábamos desayunando. No se quitaba la gorra el viejo para comer. Se sentaba en la mesa y siempre así le hacían, porque después me di cuenta, porque luego no saben dónde quedó. Si la dejas. Para no perderla. Sí, para decirlo, para no perderla, mejor se la dejan puesto. Era de costumbre y que después yo la agarré. También, no quitarte. Cuando andabas fuera. Entonces estábamos desayunando y platicando. Se me queda viendo. Mi tío tenía los ojos verdes. Y cuando los hacía así, los entrecerraba para mirarte así fijamente, me decía Irene, hacía ojos de chícharo mi padre, me decía Irene. Sí, Irene, yo sé lo que es eso, y se te quedaba viendo fijamente. También lo sé, le decía, ¿no? Con ella platicábamos, ¿no? Entonces, se me queda viendo así, con la gorra, con el águila y las 3 estrellas. Por supuesto lo veía yo, y veía la gorra, decía, y todo eso. Y yo quiero una. Yo quiero una como esas, ¿no? No le veías los hombros, que también lo traía, la gorra me impactaba, ¿no? Y me dice, a ver, hijo, Héctorín, me dice, ¿por qué quieres entrar al colegio militar? Viéndolo.
quiero ser general. Y además, yo tenía 3 antecedentes de generales. Mi tío Cosme, mi tío Mario y mi tío Jesús. Los 3 generales, ¿no? Entonces, y vivían los 3. Sí, o sea, no podías querer otra cosa. O sea, no podías... ¿Qué quiero ser? Yo quiero ser eso. Sí, caramba, ¿no? sí, no podías decir, no, yo me quiero quedar acá en algún otro grado, pues quiero ser general. Ahora, el camino no me lo sabía, ¿no? Eso era lo que estabas construyendo. No me lo sabía, ni sabía cuáles caminos sabía. Por lo pronto, sabía que tenía que entrar al colegio militar, no a la escuela de ingenieros. Yo tenía el ciencias físico-matemáticas. Yo iba a ser arquitecto, que era compatible mi bachillerato para irme a la escuela de ingenieros. Toño era ingeniero, pero él terminó el colegio militar primero y después luego ya se hizo su especialidad, ingeniero, por así decirlo. Por así decirlo. ¿Y cuánto haces de carrera ahí en el colegio? En aquel entonces 3 años. 3 años. Lo que duraba. Porque entraban con secundaria, yo entré con preparatoria. Okay. ¿Y cuántos hiciste? 3 de todas maneras. 3. ¿Y ahí qué te enseñan? Pues en primer año te enseñan a ser soldado. Es el curso básico. Ahora se llama curso de adiestramiento básico individual. Y acá teníamos un área, una materia que era adiestramiento básico. Y era individual. Lo que haces, que son 53 materias: observación, desplazamientos, los principios del qué es lo que ver, cuáles son las áreas críticas del terreno, qué es lo que ves, la observación, los campos de tiro, todos esos puntos que debes aprender y que debes de conocerte y empiezas a familiarizarte. No es nada más 1, 2, ¿eh? A ver, ahorita... 1, 2 y flanco derecho, ¿eh? Ahorita que estás diciendo que te enseñan a ser soldado, yo recuerdo que alguna ocasión Saúl estaba dando consulta en Santiago Papasquiaro, donde hay el batallón, y yo le ayudaba. Te estoy hablando de hace muchos años, todos los que quieran póngale, ¿sí? Y llegó una señora, le pedí la dirección, yo era su asistente, le pedí la dirección y me dijo que ahí en el batallón, y yo le dije, es usted esposa de soldado. Fue la ofensa más grande que le hice, porque me dijo, militar. Desde ahí he querido preguntar, a ver, dime cómo reconozco qué soldado y qué es militar, a ver. Todos somos militares. Todos son militares. ¿Pero por qué se ofendió tanto cuando le dije soldado? No sé. De repente, cuando se juntaba mi esposa con las señoras de los generales ya grandes, cuando éramos tenientes, bueno, no éramos tenientes, no sé cómo le hizo para ascender ella capitán desde entonces. Y nunca la alcancé. Y nunca la alcanzaste, Andrés. Nunca la alcancé. Bueno, y se juntaba con ellas, me decía, oye, dice, las señoras platican de lo que le contaban las esposas de revolucionarios, de cuando la revolución. Dice, a las esposas les decían galletas, pero galletas era, pues, el lenguaje de Cortés tiene muchos significados, ¿no? Galletas, y las señoras eran las galletas. En un vagón iban las galletas Marías, donde estaban las esposas de los jefes. Ándale, ellos sí tenían categorías, sí. Pues. Y las otras galletas iban con ellos allá arriba, dormían en el terreno. Esta también dormía en el terreno, pero el oficial se tenía que estar moviendo y normalmente quedaban en algún lugar en los vagones, tenían ese lugar, esa consideración. Y ahí ponían los anafres y entre todas guisaban y hacían lo que tenían que hacer. También tenía su rifle, también tenían su carabina y también entraban las galletas Marías. Entonces las señoras en broma decían, entonces, ¿qué grado tiene tu esposo? Teniente, que no sé qué. Ya eres galleta María. Ya eres galleta María, le decían. Y entonces no se quedaba viendo. Y dice, a ver, explíqueme. Explíquenme. Agarra confianza con alguien y ya le decía. Entonces, pero para nosotros es un orgullo. Yo soy general y presumo ser soldado. Yo soy soldado. Ay, qué interesante. Yo soy soldado. Y todos decimos,
los de la antigüedad nos vemos, somos soldados. Porque están Somos dispuestos soldados. y puestos para defender. Sí, que el rol que me toca vivir, que me tocó vivir en el mando, alcancé hasta general de división, pues ese fue el rol que viví en ese momento. Pero Pero sigue siendo soy soldado. soldado. Sigue siendo soldado. Todos somos soldados. El genérico para nosotros, soy soldado, y el orgullo es, yo soy soldado. Y el significado es, yo soy institucional, yo soy disciplinado, yo respeto, soy soldado, caramba. Y me formo. Sí, y me formo, y voy, ¿no? Claro. Las balas, les decía a todos, cuando estaba en la policía, decían, hay un bono, pero debe haber un bono especial para el oficial, para el suboficial, me decían algo. ¿Por qué? Le dije, el bono es de operación, y se te va a dar porque vas a la operación. Las van a decir, discúlpeme, este es oficial. Y le van a dar vuelta. No, hombre. Todos se las balas es exponen. parejo. Entonces, el bono que yo voy a ponerles en la Policía Federal, dije, el bono que le voy a poner es igualito, porque es para operaciones. No es por el mando, es por tu obligación. Cuando tienes mandos superiores, entonces eres blanco, ¿no? Claro. Eres blanco y ahí los bonos ya son diferentes. Pero ya Fíjate son en los altos niveles. Qué interesante, porque realmente, ya ven, yo les decía que teníamos que conocer a la milicia, ¿verdad? Saber de los rangos. Y entonces terminas estos 3 años en el colegio, ¿y Espérate, qué pasa? Al terminar el primer año, con base a calificaciones y conceptos de los maestros de las diferentes especialidades, armas o servicios las llamamos nosotros, ¿no? Armas o servicios, infantería, caballería, artillería y demás. Las armas que son las del mando, ¿no? Y servicios son los que satisfacen las necesidades de vida y operación. En el colegio nada más hay administración de esos servicios. Los demás tienen sus propias escuelas, transmisiones, materiales de guerra y transportes y todas las demás. En fin, entonces, los matemáticos son artilleros. Ellos trabajan para el tiro, para la balística, necesitan el manejo de la matemática. Claro, para la precisión. Para la precisión y para los cálculos y para ver cuántos grados para acá. Ahora es bien padre porque la computadora es una cholada. Una cholada, le digo. Pero entonces era necesario. Entonces, cuando nos llaman en segundo año, entramos, llegué y saludé a mi tío y demás cosas. Qué bueno, hijo, vas al segundo año. Si te andaba con chamba, no me prestó mucha atención, ya era yo parte del paisaje. Entonces, ya no me fumaba. Vas bien, hijo, ya me avisaron. Y le avisaban, ¿eh? Claro. Que cuando dejé de irlo a visitar de repente, porque me sentía agobiado, fue el titular de caballería y me dijo, no hay que olvidar a quienes nos aprecian, hijo, me dijo, cadete de primer año. Yo lo aprecio. Entonces me pregunté cómo estás, porque hace 1 mes o 2 meses que no vas. El repórtese. Voy. Sí. Y luego hubo un gancho extraordinario. A veces se enojaba mi papá conmigo y no me mandaba mi giro. ¿Te lo mandaba con tu tío? Me lo mandaba, mi mamá hacía lo que hacen ¿Todas las mamás? Todas las mamás, lo que hacen. ¿Para proteger al hijo? Vamos a decirlo de esa manera, o para consentirlo. Como lo quieran tomar. Y lo mandaba ella. Pero me dijo mi tía Tala, me dijo, hijo, todos los sábados, sale los sábados, sí salgo los sábados, todos los sábados saliendo del colegio militar, vienes acá. Y como no tenía dinero para el camión, me iba con un amigo y nos íbamos caminando hasta allá cerca del Politécnico, por allá, desde la casa donde vivíamos junto a teléfonos, nos íbamos caminando los dos, pero finalmente éramos soldados ya, nos sentíamos íbamos caminando. Y si no estaba ella, me lo dejaba con la señora que tenías que ir, no era que quisieras. No, aparte, el estímulo era muy agradable, por supuesto, a esa edad. Pero el compromiso moral era que los obedecía. Claro, volvemos a la disciplina y a la obediencia. No era tanto. ¿Sí? Lo único inconveniente es cuando tenía vacaciones algunas de las 2 primas, hijas de mi tía Olga,
que estaban de vacaciones y se quedaban allá, porque una de ellas, no te voy a decir quién, una de ellas, cuando me aventaba la caminata hasta allá con un amigo para ir solo, y que llegaba con cara seria, así, tenía cara de mucho, se lo he reclamado mucho. Son menores que yo, pero de todos modos. Decía, y llegaba y le decía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué quieres? Hija de Dios, dije, ya está aquí la de Durango. Ya está aquí, ya se andan paseando por acá. Dios mío, ¿por qué no me encontré a mi tía? Dije, no. Oye, vine, ¿no me dejó nada mi tía? No. Aquí le he estado cobrando, no tienes idea, con todos los intereses, los domingos que me voló y que no me quiso dar. Y que no sabes dónde quedaron. No, tengo la certeza que ahí es, por eso se los sigo reclamando. Bueno, hay que ser empeñoso. Oye, Pero son de esas anécdotas, ¿no? De muchachos y demás. Y claro, porque era parte de la vida. Era parte de... Pero no me dijiste qué sucedió cuando terminaste el primer año. Terminé el primer año y por las calificaciones y por las aptitudes que estimaban, por las opiniones de los instructores, se destinaban a cada una de las especialidades. Este es bueno para las matemáticas, que se vaya a artillería. Para las matemáticas, a mí me mandaron a artillería. Yo estuve desde el primer año, estuve en el primer grupo de infantería pedagógico, los que sacamos los primeros 25 lugares para entrar, yo saqué el séptimo, de 1000 y tantos. O sea, bien. En segundo año, estaba en el cuadro de honor en primer año también, que salían el jueves, después de 8-5 es cuadro de honor. Entonces, en segundo año, en el primer grupo de segundo año, eran ordinales, 14, 20 y tantos. Sí. Pero era el primero del año. Estuve en el primero de segundo año, y en el de infantería, entonces ya, y en el primer grupo de tercer año, en todos, con el cuadro de honor, con el cuadro. Las matemáticas, tenía la preparatoria, era bachiller. Y cuando sí tuviste una ventaja ahí. Sí tuve una ventaja, todos los iban con secundaria y sufrían mucho, ¿no? Sufrían mucho. Entonces, pero me mandan a artillería y al día siguiente me regresaron a infantería. La pregunta, ¿qué pasó? Usted no pregunta, infórmense, usted estatúrese con los de infantería, usted se queda allá. Hasta el fin de semana fui con mi tío Jesús. Bueno, fui. La visita te tocaba. La visita obligada. Voy allá con mi tía y con él y le dije, oiga, me habían mandado a artillería. Yo iba a ser artillero como mi tío Toño. Como Toño, le dije, su hijo, ¿no? Entonces, no, hijo, me dijo. En eso sí metí la mano. Artillería es muy reducida y es muy difícil que los artilleros lleguen a generales. Y tu meta no es ser artillero, tu meta es ser general. Donde tienes más opciones será infantería. Y como yo no entendía nada, y además ni modo que le dijera algo, con mi papá me peleaba, pero que no. No, pues claro que no, que dijiste, sí, está bien. Si ese es el camino para ser general, si es el camino, va. Pero regresamos, no, espérame, no me cortes. Yo te voy a decir que las matemáticas, ¿sabes cuándo las entendiste? Con el tambor. También. Regresamos. Y, general, no nos va a dar el tiempo. ¿Ya cuál dices que ese es el cuarto? Híjole, no, necesitamos irnos más a prisa. Sales, te dice, te vas acá porque ahí es el camino con más probabilidades, porque nada es seguro en esta vida, ¿eh? Así es. Sí, nada es seguro en esta vida. Y tienes que tener tu parte. Sí. Porque aunque él hubiese querido mandarte directo al águila, resulta que no. Hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida. Y sales, ¿cómo sales ya? Porque ya tenías 20 años, 21 años. Sí, 20 años, 21. Me mandan a Culiacán, Sinaloa, al 12 Batallón. ¿Y ya sales con algún grado? Como subteniente. Como subteniente. Barra loca. Una barra solita. Una barrita. ¿Sí? La expresión es la barra loca. ¿Por qué? Porque estamos bien locos de subteniente. Quieres ser y sientes que eres, pero no eres nadie. Sientes que eres, pero finalmente eres el gato de todos los demás. De todos los demás, pues si todavía está para arriba hay un montón. Pero regresas a Culiacán.
Regreso a Culiacán y a los 8 días me mandan de columna volante. Estaba la campaña de erradicación de nervantes, amapola y marihuana. Me explican lo que es la marihuana, que eso no lo recibes en el colegio. Me dan un sargento con un pelotón de infantería, una estación de radio con un operador y un elemento de sanidad. Y váyase a buscarlo. Y váyase, lo vamos a dejar en San José del Llano, allá en la sierra, y se va a caminar al Cerro del Triste, dándole la vuelta y empezar a caminar. San José del Llano. Y toda la tarde anterior, en la mañana iba a salir en un par de avionetas, en 2 viajes nos llevaron y con todo nuestro itacate, en la pista que está en San José del Llano, todavía está, después llegué de comandante de la Mar de ahí. Algunos años regresé, pero antes fui jefe de sector como coronel con mi batallón. Y después, finalmente, la sierra, que esa me la conozco y que me gusta. La mitad de mi vida fue sierreño. Así les decían, sierreño, no dicen serrano. Y que seguramente te tocó la sierra de Culiacán, Chihuahua y Durango. Tamazula. Tamazula pertenecía, fui comandante de partido de Tamazula. Finalmente llegó para esta parte, me explicó el señor, me dijo un montón de cosas. Dijo, cuídate, hay esto, trabajando toda la tarde y sacamos una mesa de la cafetería en el pasto, estuvimos ahí sentando, tomando refresco y dándome una explicación el teniente. Es tu primer vez, hijo, ten cuidado, todo esto acá. No te vayan a novatear. Esto acá. Y un curso intensivo que escuchando, sin entender, sin comprender muchas cosas de lo que me decían. Me dieron un sargento veterano. En aquel entonces los sargentos eran 30 y tantos, 40 años. Era grande como soldado. Llevaba muchos años como soldado el señor, muy respetable. El Callao. El cabo era un cabo, el Cherokee. Lo mandé a la escuela de clases después y fue ayudante de la Bastida como gobernador. Ellos no eran de carrera del colegio. No, eran soldados que se habían hecho. Soldados de carrera. Soldados que se habían hecho allá, donde yo no conocía. Ajá. Ellos me enseñaron. Sí, ellos te enseñaron. Ellos me enseñaron. Porque ellos conocían arriba lo que tú no conocías. Yo tenía conocimientos que ellos no tenían. Del pizarrón. Del pizarrón, de la explicación, las prácticas, maniobras, prácticas. Pero no había solido ni échole a la plantita. Ni pólvora. La pólvora nada más en el campo de tiro. La pólvora la había oído nada más en el campo de tiro. Ahí la había oído. Y esta, pues me enseñaron. Nos bajan, llegamos a San José del Llano. De San José del Llano llegaron 2 helicópteros. Me fueron a dejar en un barranco junto a un arroyo. Bajamos, recogemos todo, nos distribuimos la carga y me meto para el barranco. Al barranco, del lecho del arroyo donde bajó el playón ese donde bajaron los helicópteros. Nos dejaron y a caminar. Vamos caminando y como Dios manda, yo me sentía filmando mi película, iba a la cabeza del pelotón. Y voy caminando y pasamos por una parte que volteé a ver que estaba un plantío ahí, que no se alcanzaba a ver unas plantitas que parecían lechuga. Me les quedé viendo nomás y les seguí. Y me dice el cabo Cherokee, Misute, ¿no lo vamos a destruir? ¿Cómo? ¿Cómo no lo vamos a destruir? Sí, es amapola, me dice. Ah, sí, por supuesto que sí. Sí, lo vamos a destruir. Nada más que quiero colocar el de seguridad que van a estar allá. Yo los coloco, mi subteniente. ¿Cómo le iba a decir que no la conozco? Pues ¿sí? La conocía, por favor, ¿no? Claro. Que estaba chiquitita, entonces no sale la vara, sino que salen unas ramitas así como... Las puras hojitas. Me gustó para lechuga. ¿Te gustó para lechuga? Me gustó para lechuga. Sí. Y de ahí para el real. A conocer la mata. A verlo, conocerlas en sus diferentes etapas y demás. La marihuana. Mi vida había visto una planta de marihuana. Amapola tampoco. Y a conocerla, destruíamos de 12 a 16 plantíos diarios de marihuana y los quemábamos. Me dice alguien, ¿alguna vez ha fumado marihuana? No, mi organismo la ha absorbido. Como no tienes idea,
Pero de otra manera. Y no siento lo que ustedes dicen que se sienten. siente. Y el sueño de algún adicto, pues no había más remedio. En el barranco no me podía salir. Y además tenían que cortarla y echarle a la fogata. ¿Y se quema verde? ¿Se quema verde? Sí, se quema. Por supuesto. Sí, o sea, porque yo siempre he dicho, bueno, aunque esté mojada, se quema. Hay que hacer todo y se le pone abajo la técnica para hacer una fogata, se le pone en una parrillita y después se cae y luego con una gran vara alguno de ellos les trae. De repente yo los agarraba a pedradas porque algunos soldados acérquense para arrancar la planta y aventarla, no la corten, arrancarla y aventarla. Y llegaban y para donde estaba soplando el viento, por donde estaba el humo, por ahí se me dio y lo agarraba a pedradas. Salte de ahí, mañoso. Ya ve, sí les pegaba. Pues estaba la bola. ¿Usted era la que no aspiraba? Yo no sentía, nunca sentí absolutamente nada. Ni lo reseco de la boca, no lo tuve. Siempre he considerado. Sé que es un enervante, por supuesto. La combatimos. La que se combate y se va. Sé que lo es. Yo no sentí efectos de esos que dicen que se siente maravilloso y demás cosas. O sea que fue de algún cambio. Ya no quiso, 16 plantillos diarios, en un barranco donde se ponía blanco el barranco. Se tenía ¿de dónde respiraba? ¿Qué otra cosa respiraba? No más eso. Mi ropa estaba con olor, nos metíamos un arroyo y estaba... Nos metíamos al arroyo para lavarlo y yo le digo, bueno, dormías con ella, con el olor impregnado, el uniforme. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Y cómo se van dando los grados? Después de una barrita. 2. Sí, por las acciones, pero por las acciones que vas realizando. Por tiempo. Por tiempo. Es por tiempo. ¿Sobrevives? La carrera normal es tiempos en cada uno. La promoción especial es al año siguiente de haber salido del colegio. Ajá. Entonces vamos los 250 que nos graduamos, de 1000 y tantos. 250 nos graduamos, 251, una cosa de eso. O sea, 1000 y tantos entraron, 250 nomás se graduaron, que fueron 3 años, que no aguantaron nada, ¿verdad? El primer año es donde la deserción. Sí. Y luego, 250, ¿y cuántos son generales ahorita? 61 fuimos tenientes. Y allá en cada grado fue disminuyendo. Fuimos 5 los primeros que ascendimos. A ver, ¿va disminuyendo porque desertan? En el grado, no. O porque no merecen. Los que pasan. O sea, no nomás es de tiempo, hay que pasar. Hay que ir a un examen. O sea, la llamamos es promoción. Es conjunto. O sea, es el tiempo y es el examen o las acciones que vayas haciendo. En el tiempo que tu expediente esté limpio, ajá, que las opiniones sean favorables, que no tengan puntos de demérito y que puedas presentarte a la promoción. Y ya en la promoción es concurso de oposición. Y no más determinados números. A los que tienen antigüedad, más los de generaciones anteriores atrasados. Okay. También compiten, que se también van son sumando. Sí, porque tienen derecho a volver a ir. Okay. Los que tengan otra vez su expediente limpio y que cumplan los requisitos de la práctica, de los mandos correspondientes, que no estuvo comisionado, que no estuvo fuera retirado por alguna comisión ajena al servicio, sino que tengas la antigüedad en el grado y en la especialidad. Y con los puntos correspondientes para asistir. O sea, y hay muchos que se tardan muchísimos años que vienen para atrasados. ascender otra línea. Entonces no es sencillo y ni es por decir tú aguanta y vas a llegar a general, no. ¿Y qué sucede después de cada grado? ¿Te van aumentando la responsabilidad? Lo más interesante es que le aumentan uno el sueldo. Bueno, digo, algo debería de tener. La responsabilidad, por supuesto. El que subteniente y teniente casi son las mismas responsabilidades. Capitán, tienes el mando de 30 hombres.
el capitán tienes el mando de 100 hombres, 100 personas, 100 soldados de los diferentes grados con la estructura del capitán, o sea, 9 pelotones más el grupo de comando. Y el pelotón con un sargento, 2 cabos y 11 soldados. Ahora son 9 por los vehículos y me tocó hacer esa reestructuración de 9. Ahorita ya no sé de cuántos son. La de 9 para el Hummer me tocó hacerlos, para hacerlos transportados. Pero, capitán, 9 pelotones. Mayor puede ser en grupo de comando, como jefe de adiestramiento, como jefe de personal, abastecimiento y ayudantía. De teniente coronel eres segundo comandante. Y en ocasiones te hacen comandante, 2 estrellas. Te hacen comandante. Yo fui comandante de batallón con 2 estrellas. Antes de llegar a ser general, obvio. Estamos mucho hablando antes de batallón. Para tener 3 estrellas. Teniendo 3 estrellas es comandante de batallón. Ok. ¿Y tú fuiste de 2? Yo fui comandante de batallón desde 2. Ajá. Y luego... Desde que tenía 2. Ascendí y seguí siendo comandante de batallón, fui jefe de sección en el Estado Mayor. A ver, espérame. ¿Cómo llegan al Estado Mayor? Sí, de la escala. Llegar a ser del Estado Mayor, yo siempre me imaginaba que era porque pertenecían al Estado Mayor presidencial. No, es el Estado Mayor, es ya una élite. Estado Mayor sales de la Escuela Superior de Guerra. Hay que ir a la Escuela Superior de Guerra. Hay que ir a una escuela de aplicación. De teniente, asciendes a teniente y te vas a la escuela de aplicación. Escuela militar de aplicación. Te avientas, en aquel entonces a mí me tocó de 1 año, Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios. Terminas el de la escuela de aplicación y luego puedes concursar para entrar a la Escuela Superior de Guerra. Para salir ahí, ¿de qué sales? De diplomado de Estado Mayor General. Okay. Los del Ejército somos de arma, diplomados de Estado Mayor General. Hay Estado Mayor General y hay Estado Mayor en las zonas y hay Estado en las grandes unidades. Okay. Y general es más arriba. Ya tenemos un Estado Mayor General que depende del Secretario de la Defensa Nacional. ¿Y ahí es ya cuando les dan el águila? ¿O todavía no? No, para llegar al águila está como las águilas, arriba, muy arriba. Y después de que salgo a ser comandante de compañía, porque hay que ser, saliendo de la escuela, hay que ir a ejercer el mando de compañía. Luego me llevaron al Estado Mayor, porque ya podía trabajar en una sección. O sea, no es que voy estudiando y me dan, y sigo estudiando y me dan, no. Me estudian y órale, váyase a ejercer. A ejercer todos los cargos posibles del grado que tiene. Y como capitán me correspondía ser subjefe o jefe de subsección, jefe de subsección no fui, jefe de departamento. Y a mí me mandaron a la subjefatura de planes combinados, en planes estratégicos. Me mandaron a los FIFIs. Ya que están allá. Planes estratégicos. Sí. Salí de capitán, hice mi tiempo en filas como diplomado en Sonora, me regresaron al Estado Mayor de la Defensa en la sección quinta. En la sección quinta me pasaron a planes combinados. Planes combinados son internacionales. Okay. Planes nacionales y planes combinados, son las dos. Ahí me mandaron a combinados internacional, al tema internacional. Y me hicieron cargo de la mesa de organismos internacionales. Mi contraparte en relaciones exteriores era el director general de organismos internacionales, un señor que después fue un embajador destacadísimo y que fue mi maestro de ese tema, don Sergio González Gálvez, un embajador extraordinario, brillante, que el primer trabajo en la coordinación me dijo, vamos a hacer una revisión de los protocolos de Ginebra. El 1, en el cual vamos a hablar de las armas que no deben de causar daños humanitarios. Y tú vas a ser mi asesor. Y le dije,
¿me invita a un café? Claro que sí, capitán. Allá le caigo. Y me fui a Relaciones Exteriores y empecé a hacer una extraordinaria relación con don Sergio González Galvez y me enseñó Derecho Internacional Humanitario y un montón de cosas que se hacen en esto. Sí, ya otros niveles. Director de organismos internacionales. Y ya están ahí directo en la ONU y todo. Todos los organismos internacionales me tocaba manejarlos. La participación militar de México. Que había de México en todos ellos. Todos ellos. Y mi escuela fue don Sergio González Galvez. ¿En qué año estamos hablando de esto? ¿Quién era presidente de la República? Digo, porque te la pongo más fácil. Presidente de la República, de ahí me mandaron al Estado Mayor Presidencial, fue cuando llegó Echeverría, el de antes de Echeverría. López Mateos, Díaz Ordaz. Díaz Ordaz. Era Díaz Ordaz cuando yo regresé Y te lo pregunto por ver el contexto internacional que vivía México en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Que es porque nunca debemos de perder de vista que sigues dependiendo del presidente de la República. Por supuesto. ¿Sí? Entonces que de alguna manera tu asesoría y tus acciones tienen que tener línea directa. En aquel entonces no. Estando en la sección quinta, en esas tareas que te menciono, en esas tareas que la fortuna de abrevar con don Sergio González Galvez, me llaman del Estado Mayor Presidencial, solicitaron un elemento, dieron tres propuestas de quienes querían que fueran. Uno de ellos era un teniente coronel que estaba trabajando mucho directamente con el general secretario. El otro también estaba trabajando, a mí me llevaban de chalán nada más, era capitán. Entonces el que era menos necesario para ellos en ese momento, así les digo, me mandaron al Estado Mayor Presidencial. Mi argumento, siempre ¿y por qué te fuiste? Era yo el mero necesario. Estaba mi jefe Pimen, le dije que era el consentido y era teniente coronel. Que era el que escuchaba. Estaba el otro condenado que estaba con el secretario particular del secretario y trabajaban directamente con ellos. Y a mí me llamaban nada más para hacer el servicio militar nacional femenino, para hacer los estudios que requería allá y algunos trabajos ya para el secretario o para el jurídico que me pedían, ¿no? Más de investigación, de asesoría y de planeación y... Era planeación estratégica, pero ya no eran los temas que manejaba la sección, sino los que eran de interés para el secretario. Ya estaba trabajando en eso. Pero de los tres que pidieron, pues el más o menos era yo, aquellos eran tenientes coroneles uno, el otro mayor y yo capitán. Y aquí tiene mucho que ver eso. ¿Te formas o te formas? Sigue siendo soldado. Sí, vete. El que va atrás, va atrás. Como subjefe del Estado, de la sección tercera del Estado Mayor. Y quiero decirte que fue una de las experiencias más extraordinarias de mi carrera. El Estado Mayor Presidencial. Conocer, ver, la visión fue totalmente diferente. Era de los más jóvenes, Subjefe, ahora todos son generales. Dicen, mi general, usted era capitán subjefe, y cuando vienen las elecciones, llegaron las elecciones de López Portillo, porque fue ya para terminar, estamos hablando de 77. Sí, 77. Se fueron a la campaña los dos equipos del Estado Mayor, mi jefe de sección, y me quedé como jefe de la sección tercera del Estado Mayor de Defensa, como capitán primero, un año. La primera semana me estaba yo volviendo loco y nervioso, claro. Fui con el médico y le dije a un amigo, le dije, amigo, la presión es muy grande, ya no tengo manera de ir al escritorio y a echarle. Y me dio un frasquito así, me dijo, tómeselas. Y a la semana le dije, no quiero que las tome todas, ya se siente bien, me siento muy bien, me están haciendo mucho bien eso. Qué bueno, ya no se las toman, me dijo. ¿Por qué? Y lo sacan y le dicen, ya, chúpelo, no se la tome. Y la chupó, eran chochitos. Eran un placebo. Era un placebo, ya no se las tome, ya no lo necesita. ¿Regresamos?
Y seguiste con los placebos hasta ahí, una semana nada más. Una semana que le dije, me siento muy bien. Y ya me dijo, tenga. Guárdelo de recuerdo. No te voy a decir las letras que le puso ahí. ¿Qué es lo que debía yo de seguir? De seguir. Que no se le olvide. Y que no se le olvide. Bueno, oye, pero ¿qué crees, general? Ya estamos en el último sección del programa. Tenemos dos opciones. Estas dos preguntas dejarlas para un próximo programa. Y te las voy a decir porque podemos seguir con este tema de haberte dejado joven. Deberías de haber tenido unos 30 y tantos años cuando te quedaste encargado, híjole, de la seguridad nacional, para ponerla en otras palabras. Coordinaba todas las actividades del presidente. Coordinar las de López Portillo. Las de Echeverría. Las de Echeverría. En las de López Portillo me mandaron comisionado a Pemex. Hacerme cargo de seguridad de Pemex. También otro tema, ¿sí? Pero las dos preguntas te las tengo que decir, por si quieres entrarle al próximo programa, que sepas que esas dos preguntas van a ser una. ¿Qué hace un general con esa carrera en Durango? Uno. La otra, y te la voy a dejar facilita, la línea paralela de tu vida de relaciones personales con mujeres. No contestes nada, para que no demos adelanto. ¿Te parece que esas las dejemos para el próximo programa? Y o sea, va a haber aguas, va a estar interesante. Este programa nomás ha sido para que afloje. El otro no sé si se presente o no se presente, pero ya sabe a lo que viene. Así, mi general, con los respetos que me merece, pero pues así es la vida. Oye, pero entonces nos vamos a ir, como ya aceptaste, o no supe si aceptaste, pero el que cae otorga, ¿sí? Entonces, como claro ya aceptaste sí. Otro programa, claro sí. Nos vamos a, si les parece bien, porque esto es sumamente interesante. ¿Se imaginan estar coordinando todos los trabajos de seguridad de un presidente de la República? En aquel entonces el Estado Mayor Presidencial no nada más llevaba la seguridad, coordinábamos el evento. El Estado Mayor Presidencial dejó de llevar las actividades políticas, los eventos y demás, toda esa coordinación, cuando llegó el señor patrón de la Madrid, muchísimos años despuésito. Entonces ya hicieron un área de giras. Uh-huh. El criterio político también lo manejábamos nosotros en coordinación con la Secretaría Particular y el de Comunicación Social. Pero esto... Yo decidía a qué lugar iba y qué grupos debían estar cerca, y después negociaba, me llamaba el licenciado Moya o me hablaba alguno de ellos, decía, general, nos interesa esto, capitán, nos interesa esto y esto y esto. Ahí fue donde conocí a tu pariente de Tijuana. Al profesor. La instrucción. Como dicen, de feliz memoria. Sí. La instrucción cuando iba a Tijuana, iba a ir el presidente, yo iba en la avanzada. Y la instrucción era ir a ver al profe Barraza, al joven profe Barraza. Jesús Luis Barraza. Iba y lo veía porque era de una de las personas que gozó del afecto del licenciado Echeverría hasta el último momento. Los dos. Y había que ir a verlo, y además yo tenía una excelente asesora allá que conocía perfectamente bien allá, y podía siempre buscaba allá quién me podía dar una información confiable de todos. Confiable, sobre todo aquella eso. Estructura de inteligencia. Sobre todo. Era muy buena, pero no, pero a ver, no me daba todo. La verdad es que en algunas ocasiones de mi vida, no sé si he sido privilegiada o no, pero he estado cerca de la seguridad de los presidentes de la República, ¿sí? Y lo digo tal cual,
con Calderón, que me tocó hospedarlo en la Hacienda La Ferrería, que tuvieron que venir 5 generales, no me preguntes quiénes, para pasar yo la supervisión. Y decía, qué complicado. Y hasta que me decían, ¿y quién va a atender la cama? Yo dije, yo la voy a atender, de veras. Y aunque no me lo crean, tendí la cama. Hasta eso veíamos. Sí, o sea, y es a lo que iba. O sea, yo decía, ¿de qué se trata esto? Y decía, y una vez que esté limpio todo, tenemos que venir a barrer. Yo decía, pero si está limpio, ¿qué tienen que venir a barrer? Van a barrer, sí, todos los sistemas de seguridad, hacer un barrido. Y yo decía, pues que tienen que venir iban a hacer un barrido. Tienes razón, iban a hacer un barrido. Para verificar que no hubiera sí, nada y de veras yo decía, no, qué complicado. Yo hago todo mejor porque se me hacía más complicado hablarle y presentarle todas las credenciales de la persona que hacía el aseo, a decir yo soy responsable, yo tiendo la cama, ¿sí? ¿Conociste a Castillo, el jefe del Estado Mayor? Sí. Castillo, cuando yo era oficial de alumnos en el Colegio Militar, él estaba en primer año en mi compañía y en mi sección. Y cuando estábamos en los ejercicios de campo, a Castillo, pues después de las 18 horas era una convivencia entre la unidad, lo que nos integra y que cada quien habla y le dice, a ver Castillo, ¿de dónde eres? De tal lado. ¿Cuál es tu gracia? ¿Qué sabes hacer? No, tú eres de por ahí de la Huasteca. ¿Te sabes el querreque? Entonces se quedaba, sí me lo sé. Y si estábamos en un barranco así, súbete en la piedreza y desde ahí cántanos el querreque. Para todos, para toda la sección. A ver, ¿cuál es? Y se levantaba a cantar el querreque. Se le quedó el apodo del querreque. Del querreque, fíjate. Pero es increíble, por eso les digo, quienes hemos tenido o sea, revisar, hacerle prueba a la carne que iban a comer, todo, a todos los alimentos. Todo. O sea, dices tú, es que la seguridad del presidente, o sea, es cuando entiendes lo que es la autoridad, ¿sí? Además es una vocación en el Estado presidencial. Hasta el momento tenemos un chat que se dice La Triquis. Todos los de la sección tercera. Me acaban de mandar una fotografía recientemente, donde estamos en un evento, yo estoy de traje, está mi ayudante, que era teniente de la Armada, hoy es almirante, y estaban 2 tenientes jóvenes, así altos, con los trajes de aquel momento, con radio y demás cosas, que eran de la sección segunda, que son generales retirados. Todos generales, y yo era capitán y ellos eran tenientes. Ahí estaban, y me lo mandó uno de ellos, dice, del baúl de los recuerdos para mi capitán Sánchez Gutiérrez, me dice. Somos una hermandad. Son una hermandad, y quizá yo no me voy a perder la oportunidad de preguntarte si llegaste a conocer o conoces al doctor Ruiz Esper, también general del Estado Mayor Presidencial. No recuerdo. ¿Luis qué? Ruiz Esper. No lo recuerdo. Porque debe ser más nuevo. No, yo creo que es más 89 años. 84, sí. Pero, 84 años. Sí. Pero mayor que yo, pero sí contemporáneos finalmente, ¿no? A lo que voy. ¿Y estuvo en el Estado? Sí. ¿De qué arma es o es médico? Es médico. De trasplante, pero es médico. Incluso hay un museo médico en Hidalgo que lleva su nombre, sí, porque él es de allá. Pero bueno, más allá de eso, porque no nos vamos a enrolar a esto, yo lo que quería poner de manifiesto, que no me imagino tú, tan chavo de 30 y tantos años, hacerte cargo de la seguridad. O sea, sí necesitabas unas pastillitas. Sí entiendo por qué te sentías. Me sentí solo, no tenía al jefe, en el que me respaldaba. Usted le va a preguntar cuando tiene una duda para sentirse seguro, pero el que lo hace, el que lo ha hecho todo. No hay. Me dijo el doctor, ¿alguna vez le ha dicho que no el jefe Fuentes? Pues cuando va a consultarle, no, me dice. Entonces, no necesita ir a pedir. Pero era ese apoyo. Sí, también de responsabilidad. Me dejaron agarrado la brocha. Dices. ¿Qué tanto? Tú hace rato dijiste que se necesita vocación.
Yo siempre he creído que la vocación para cualquier cosa que decidamos en la vida, la vocación tiene que ir a una palabra unida, a esta sensibilidad, a esta intuición ligada a esa, la vocación. Porque estoy segura que tú tuviste que usar tu intuición en muchísimas ocasiones más que el conocimiento. Mi primer coordinación, llegando al Estado Mayor, preguntándole a todos los oficiales, ¿qué se hace? ¿Qué voy a hacer? Yo vengo de planes estratégicos. ¿Qué onda? Estoy en combinados, manejo las relaciones internacionales, todos los organismos internacionales en los que tiene injerencia, que tienen que ver con seguridad, los de Viena, los de La Haya, todos los internacionales, en todos esos estoy, además nuestros cursantes en Estados Unidos. Y llámese las leyes, todo lo que los rige. Y los pues protocolos sí. del derecho internacional, nomás eran 2, ahora ya son como 8. Y ya sé cómo entrar y cómo formarme y cómo todo. Y ya los tengo que leer. Entonces, ya sabes, ¿ahora qué? Y me dice, hay una presentación de cartas credenciales de embajadores, me dice. Y le digo, ¿y qué? No, pues el jefe de la sección tercera, o sea, usted es el que se encarga del protocolo, tenemos a cargo protocolo. Bueno, dije, ¿y qué fregados hago? Cuando llega el embajador, nos ponemos en orden alfabético, hablamos con el oficial mayor de la Secretaría de Educación, el ingeniero Benjamín Heding, mi aprecio de toda la vida, al primer funcionario que yo le llamé. A ver, comunícame al oficial mayor de la Secretaría de Educación. Échamelo. Entonces, señorita, habla el capitán Sánchez Gutiérrez del Estado Mayor Presidencial. Capitán, a sus órdenes, sígame, que no sé qué todo. Ya era rutinario, ¿no? Entonces dice, quiero hablar con el señor oficial. Permítame un segundo. ¿Hay cartas credenciales? Sí, señorita. Yo, qué fácil, ¿no? Qué fácil. Entonces me pasa con el ingeniero de Bravo Aguja, el oficial mayor. Capitán, ¿cómo le va? Usted es el nuevo su jefe, ¿verdad? Sí, señor, a sus órdenes. Oiga, qué gusto, bienvenido, lo que se le ofrezca y que no sé qué tanto. Ya, qué padre, qué bonito es esto de la política. Sí, ¿verdad? Que me hagan caso, que me contesten el teléfono. Qué bonito. Y le digo, señor, ¿tenemos cartas credenciales? Sí, señor. Digo, ¿le pido un favor? ¿Tiene a la mano los países? Sí, le dije, ya tenía yo mi acordeón. Es tal país, tal país, tal país, tal país. 5 normalmente se juntan y demás cosas. Perfecto, nos lo echamos. ¿A qué horas los quiere? Cada uno de ellos. ¿Me lo deja o se lo deja a la secretaria? ¿Quién lo va a coordinar? Me dice. ¿Quién lo va a coordinar? Siempre he designado un oficial para coordinar. ¿Quién lo va a coordinar? No se preocupe. Por lo pronto voy a alertar a los directores para que tenga muchachos tal día y a tales horas para que vayan cada uno de las escuelas de estos países. Y son los que acompañan en el protocolo a los embajadores de ese país. Todos son mexicanos los niños, ¿no? Claro, pero son niños, sí. Para los niños es educación cívica. Claro, y es y van a Palacio. el Humboldt, que cuando es de Alemania o el español, van a Palacio, es una experiencia. Están en el salón de embajadores, bajan a los honores cuando tocan el himno ahí en el patio de honor, le tocan el himno al embajador, cuando entra y cuando sale nomás. Cuando entra, van llegando luego para sacarlo, ¿no? Entonces, un protocolo, un recorrido. Yo los recibo abajo, subo por el elevador, los dejo en el salón de embajadores, entro por el de recepciones, sal de embajadores, ya están los niños con letreritos y demás. Un protocolo. Entonces dije yo, tan bonito que es que todo esté sistematizado. Muchas cosas no estaban sistematizadas y dije, vamos a sistematizar cada uno de los eventos. Pues y empezamos a hacer hojas de protocolo, pero ¿qué crees? Pues ya ahorita actualmente se han roto absolutamente todos los protocolos, ¿sí? También la vida me llevó en algún momento a un curso de protocolo con alguien que no sé ni quién sería, que nos lo dio del Estado Mayor Presidencial, y es increíble desde que te dicen desde dónde debe de estar sentada la persona o el gobernador,
Ahí fue cuando aprendí. La precedencia. La precedencia, ahí fue cuando aprendí que nunca debo de invitar a un... Me mandaron, te voy a decir por qué me mandaron ese curso, porque osé invitar a un embajador que viniera a Durango sin avisarle al gobernador. Entonces el gobernador me dijo que no sabes que ningún embajador puede venir sin que yo sepa y sin que yo lo atienda. Entonces me mandó por protocolo lo debe recibir el gobernador. Claro, lo debe de recibir el gobernador. Arreglar agendas, ¿no? Sí, sí. Entonces yo no sabía eso. Entonces me mandaron un curso de protocolo. Sí. Bueno, en algún momento se tiene que aprender algo en la vida, ¿sí? Pero son de la libertad. Y yo decía, pues yo no tengo por qué saberlo, pero el embajador, ¿para qué aceptó mi invitación? O sea, ¿yo qué? Él ya esperaba que le dijeras a qué hora y tú se lo llevaste y el gobernador lo recibió. No, deja tú, el embajador llegó a Durango. Sí. Sí, pero y el gobernador no lo recibió porque el gobernador no estaba enterado. Le avisaron de la embajada que estaba aquí un embajador. Sí, ¿te acuerdas? De que, me fue como en feria con el gobernador, pero pues bueno, pues son de los errores que comete uno a veces, se da uno la libertad de cometer a veces en la vida para aprender. Oye, pero ya se nos terminó el tiempo y no avanzamos, pero qué interesante. Yo quiero agradecerte y no, te iba a decir reiterar, pero no, fíjate que no te la puedo reiterar porque si bien te admiraba, no te puedo reiterar una admiración que hoy siento que es mayor. Yo no te la puedo reiterar. Te puedo decir que ojalá seas consciente de esas puertas que has abierto para otros, ¿sí? Y que definitivamente ahora tengo más curiosidad que, saben que no digo malas palabras, al menos en el programa, pero ¿qué hace un general aquí en Durango? Sí, ahora sí tengo más curiosidad, ¿sí? Y definitivamente, yo te tengo que decir, esta precisamente por eso no la saqué en ningún momento en el programa, pero me estaba imaginando, nomás acaso la saqué cuando dije que ya no ibas a ver las mujeres voluptuosas de Culiacán y las cambiaste por los ojos bonitos de Guadalajara, pero hay una fama asociada a todos los de la milicia por estos cambios que se van dando de manera natural en sus vidas y que cambian de galletas como quieren, porque como todas son buenas. Finalmente, todo es harina, sí, aunque sea de diferente costal. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Solo te voy a decir, en Durango construyo mi Shangri-La. Hay que ir, sí, por su supuesto, Shangri-La, porque tiene que decirnos, porque yo aparte del Shangri-La que me encanta ir cuando me lo encuentro al restaurante en varias partes del mundo y que me encanta todo el concepto, pero tienes que explicarnos la mística, que es por diferente, supuesto que sí. ¿Sí? Para que se nos antoje y a lo mejor si te pones de modo, fíjate, si te pones de modo el general, me estoy imaginando. El próximo programa lo hacemos en su Shangri-La. Sale. ¿Qué te parece? Sale. Nos llevamos a las cámaras y al camarógrafo, porque quiero confesarte, ni modo, señales pañales, sigo agradeciendo los espacios, pero en pandemia no me mandaban camarógrafo, entonces contraté uno y yo no sabía que era el contrato permanente. Y ya se me quedó, sí, y todavía esta mañana había Arturito Huerta, que es el director del canal, y me hacía, no, le digo, pues el otro ya no suelta la chamba. Así es de que muchísimas gracias, nos has dado una cátedra, no nomás de tu vida, de lo que se necesita, este gran camino para llegar a ser general, ¿sí? Que no fue en vano todo el trabajo de tu papá en la imprenta, ni vanos sus ahorros de tu mamá para mandarte cada semana a México, ¿sí?
y que todo tenía una finalidad. Y el apoyo de tu tía, del apoyo de tu tío. Que tuvo por ahí. Yo creo que cada uno de los actores de tu vida han tenido, y también hay otro tema del cual siempre en Durango vamos a querer hablar, de Olga y de Irene, porque son grandes mujeres que respetamos, que las hicimos nuestras, que son nuestras, y que en lo que corresponde y que cada quien nos atañe, siempre vamos a honrar. ¿Sí? Así es de que también esa parte de la familia tenemos que sacarla. Así es de que muchísimas gracias por haber aceptado a ciegas, pero ya el próximo no va a ser a ciegas, entonces ya va a estar mejor. Amigos, muchísimas gracias, gracias a Señal España, pero sobre todo gracias a ustedes que me dan el placer de estar ahí en sus hogares. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política, y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.